hombre al lado extraña la tierra. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, ¿no? Comenzando una hermosa semana, decía el amigo, estamos día miércoles. ¿Cómo va todo? Espero que estén bien, que me hayan extrañado un poquito hace un par de días haciendo algunas cositas a la mañana. Y hoy vamos a estar un ratito para pasarla con ustedes, disfrutar un poquito lo que es los mercados. Vamos a ver un poco qué pasó con Bitcoin, esa subida que tuvo y esa caída que tuvo. Ahora está ahí en zona de soporte en velas diarias, a ver si rompe hacia abajo, si rompe hacia arriba. Y obviamente vamos a estar dentro de Forex, ¿sí? De lo que es las divisas, los índices. Vamos a ver el oro, que ayer vieron la corrida que tuvo ayer el orito, impresionante. Así que vamos a ver un poquito los mercados, vamos a ver los bots. Hoy traje, recuerden que cada tanto creo algún robot y los voy poniendo, ¿no?, a trabajar en las, ¿no?, en las plataformas de MT4 o MT5. Y bueno, en este caso estamos con el conejo negro y con el gato negro. Son los últimos dos bots que voy creando. Todavía les falta algunas cositas, pero traje un par de ideas que después vamos a estar viendo para a ver si podemos agregarlas para sortear con indicadores, ¿sí? Donde ustedes van a elegir, o la ruleta que tiremos va a elegir el indicador, y según el indicador que toque crearemos dentro de gato negro o de conejo negro, que son dos bots totalmente distintos, ya que el conejo negro tiene otro tipo de parámetros, pero se le puede incorporar algún indicador también, ¿no? Entonces a piacere podemos elegir algún bot creado con alguna buena gestión y que tenga que ver con ¿no?, algún indicador en especial, ¿sí? Si te gusta alguno en especial, puede ser que toque en la ruleta y lo armamos, ¿bien? Así que bueno, ahí vamos. Y obviamente vamos a ver si el fin de semana puedo terminar de hacer el videíto que tiene que ver con conejo negro y después viene gato negro, ¿sí? Todo negro, pero uno es un gatito y el otro es un conejito, ¿sí? Recuerden que es conejo negro porque no lo hace trabajar ni un mago, ¿sí? Bien, ahí vamos, pero hace profit el amigo, así que eso es lo que importa. Bien, nos vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con primero con las cripto. Vamos a pasar rapidito dentro de ellas, donde hubo, vamos a ir a las velas diarias de Bitcoin, una caidita interesante, lo que fue lunes y martes, ¿sí? Prácticamente un 10%, miren lo que es esto. Tremendo, tremebundo fue, ¿no? Fíjense que llegó a estar prácticamente en los 66 y cayó a los 60, prácticamente con la mechita 59,983. ¿Dónde está apoyando? Está apoyando en las velas diarias en la ruta del planeta Pepe, ¿sí? Una ruta interesante donde hay un promedio de, por medio de medias móviles y de volatilidad, ¿no? Son zonas interesantes, no quiere decir que tengan que respetar esa zona, pero son parámetros donde el precio, fíjense que en este caso está ahí, apoyado sobre este soporte imaginario, ¿no? Porque esto, si lo sacamos, no hay ningún soporte, simplemente está ahí. Vamos a ver si rompe hacia abajo, a venir a visitar este nuevo bajo que está acá, un viejito anterior más que nuevo. Si lo viene a visitar, va a crear un nuevo bajo, o lo va a terminar rompiendo. Vamos a ver si hace un doble toque acá, ¿no? 1 y 2, veremos. Si lo rompe, y bueno, vamos a ver seguramente las manos débiles, a ver qué pasa, si aflojan o no aflojan. 57,139 por esa zona
zona va a estar. Ojalá que no caiga, pero si cae, sabemos que me parece a mí que se viene el bull run, dice el amigo. Vamos a ver si esto despega en algún momento y cuando despegue, ¿quién lo para, no? Así, de la mano de Bitcoin, las demás moneditas van hacia el alza, ¿sí? Recuerden que por ahora, como digo siempre, es una correlación positiva, donde si Bitcoin cae, caen el doble o el triple las top 100, las top 1000 de las cripto en general, ¿sí? Recuerden que dependen de forma directamente proporcional de Bitcoin, es así, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Como digo siempre, el día de mañana, cuando ya Bitcoin a alguien en especial no le interese comprar, sino otros proyectos, ahí van a ser un poquito más independientes, y si Bitcoin cae o sube no va a depender tanto de él, ¿sí? Sino por mérito propio de la moneda que tenga ese proyecto interesante al cual vos invertiste. Qué poema que dije, ¿no? Bien, me voy a meter dentro de la velita diaria, ¿sí? Para no seguir hablando, velita diaria, nos vamos a la vela horaria, ¿sí? Vela horaria, para el que no sabe y si está sumando a lo que son, ¿no? Que quiere ser rentable con este mundo hermoso, o quiere aprender, o quiere utilizarlo como, ¿no? Como un medio de transporte hacia el profit. Recuerden que van a tener que estudiar y practicar mucho, ¿sí? No es tan fácil como uno lo está mostrando, ¿sí? Sobre todo la parte que no se ve, que es intrínseca de cada persona, de cada, ¿no? ciudadano del planeta Pepe o del planeta Tierra, que es la psicología, ¿sí? No es lo mismo mi psicología que la tuya en distintas épocas del año, ¿sí? O en las mismas épocas, ¿sí? Somos subjetivos, ¿bien? Así que me voy a meter dentro de la velita diaria. Es una velita que fue alcista, ahora está dejando una mechita. Mira, vamos a ampliar acá, ¿por qué? Porque lo vemos de cerca. Ahí estamos, bien, vela, estamos viendo una velita por ahora. Fíjense, recuerden cómo venía todo, ¿no? 2 velitas diarias con una caída muy bonita hacia la baja, obviamente. Y esta hizo una frenadita interesante donde el precio no pudo seguir subiendo. Hace una mecha, que sería lo que le llaman, ¿no? Los white, ¿sí? Que sería un high en este caso, o puede ser un low en el caso de que deje mechita, que acá por ejemplo hay una mechita, ven, para el que no sabe, son el precio donde estuvo, pero que no cerró esa vela en ese lugar, sino que cerró por encima o por debajo, bien. Recuerden que son 4 zonas importantes en cada vela japonesa para representarla, ¿sí? Para poder representar el precio, ¿sí? Y en este caso la velita, la de hoy, que tiene una mechita alcista, un high, en este momento está en los 61,146. Vamos a ver si el precio es un resorte, como solemos dibujar acá, ven que es interesante ver muchas veces cómo el precio sube y después, ¿no? Hace así, Viki, baja un poquito, después pum para arriba. Ojalá llegue a estos altos, pero sabemos que estamos en una semanita donde ¿no? Están todavía las ballenas jugando con las manos débiles seguramente para que aflojen y vendan, ¿no? Y no resistan las caídas. Una lástima, ¿no? A no ser que esté haciendo el que hace, como digo siempre, ¿no? El que hace scalping. No te importa si va para arriba, no te importa si va para abajo, no te importa en qué temporalidad, mientras vos haces profit diarios o semanales. Ahora, el que está holdeando, muchas veces cuando cae dice, che, no, ya está. Entrego mi monedita, ¿no? Y las ballenas la reciben más barata, ¿no? Porque la compran acá más barata que comprarla acá. Y después, obviamente, van haciendo obviamente sus transacciones y vuelven a tirar hacia abajo y vuelven a soltar algunas manos débiles hasta que en algún momento dicen, bueno, muchachos, ahora sí, disparamos hacia el alza. Y vos decís, ¿por qué no aguanté un par de semanitas o meses, no? Si está holdeando, obviamente. Bien, me voy a borrar... A ver acá si teníamos, no, vamos a eliminar todos los dibujitos. Esta velita vamos a meternos, voy a marcar un rectángulo. Escucha, el amigo del rock nacional. Bien, a ver, rectángulo, ¿estás acá? Sí, acá estoy, bien. Voy a marcar la mechita, voy a marcar algo del cuerpo de la vela, porque todavía no cerró esa vela, es una vela que se está generando diaria, faltan un par de horas para que termine esa vela y sea como las anteriores. Obviamente el tamaño depende de la volatilidad del mercado de ese día. Me voy a meter dentro de la velita horaria, ¿sí? Donde van a haber un par de velitas de horas donde vamos a estar encerrando el precio en ese rectangulito que marcamos como para tener una guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos operan swing, ¿sí? Muchos, la mayoría a la mañana suelen hacer scalping rapidito, cortito en H1, ven alguna estructura y en M15 tiran el gatillo, ¿sí? Me voy a meter o en M1 obviamente o en segundo si te deja el broker. Así que bueno, ahí estamos. ¿Qué estamos viendo?
¿Qué estamos viendo, amigos? El precio que cae de la velita de ayer, que dejó una mechita, se devolvió y hoy el precio disparó para recuperar un poco la caída. Forma una estructura de doble toque, arriba doble techito, lo ven ahí, piqui piqui, dos toques, ¿sí? Una N o una M, como vos quieras, o una W invertida, o un Picasso, como les guste a ustedes, donde el precio genera una zona de resistencia, apoyado también con esta mecha, que si vamos a velas de minutos, esta mecha que les estoy marcando con la manito, son velas que cayeron, ¿sí? Y que subieron, ¿bien? Baja, sube, ¿sí? Como esta que está acá, ¿sí? Pero bueno, viendo esta zonita, el precio está tratando de recuperar casi el 7, 8, 10% de caidita. Vamos a ver si lo hace hoy, mañana. Hay noticias de alto impacto en un ratito, 9:30, así que veremos si eso ayuda a favor de Bitcoin o a favor del dólar. Según para el lado que se tire, veremos dónde se mueve el mercado hoy, ¿sí? Obviamente también depende de ¿no? la oferta y demanda de los pepes y sobre todo de las ballenas, que son las que mueven el mercado. Velitas de una hora, vamos a ver acá, bien, está haciendo una pequeña fractalidad, donde hay ya dos velitas, un doji muy bonito, interesante, el signo más prácticamente. Nos vamos a meter dentro de estas velitas, otro rectángulo chiquito, voy a marcar esta mecha que me interesa, voy a marcar esta zonita, por encima y por debajo hay otra mechita, me voy a ver velas de 15. Se vino con todo, Pepe, tremendo. Van a ver la ruleta de los indicadores. Está bueno porque la idea es, vos sos fanático de una media móvil. Bueno, después lo vamos a ver. Sos fanático de un RSI, un RBI, un CCI, un William, un estocástico. Bueno, si toca alguno de esos, yo te creo el robot, por ejemplo, o probamos un robot con uno de esos indicadores, ¿sí? Obviamente con una gestión para ese indicador y para buscar el mejor par o temporalidad también, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que no te conseguís algún bot con algún indicador que te guste a vos, ¿no? Personalizado, diríamos, bien. Así que bueno, me voy a meter dentro de la velita de 15. Por ahora seguimos con Bitcoin en caída. Recuerden lo que veíamos anteriormente, velas diarias, que era un par de velas de lunes y martes bajistas, agresivas, un dip profundo y una velita de hoy miércoles, donde el precio está tratando de revolotear hacia el alza y la media móvil de la ruta en M15 no lo deja. ¿Ven acá? Así que bueno, estamos formando estructuras, ¿sí? Para ver qué pasa. Faltan todavía un par de minutos. No, estamos dentro, perdón. Estamos ya prácticamente a 3 minutos de la sesión de Nueva York y estamos ya obviamente de hace un par de horas con la sesión de Londres. Muy bonita por operar, ¿sí? Si te gusta algo más tranqui que la volatilidad cuando se mezclan Londres y Nueva York, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos dentro de estas velitas en M1 para ver qué vamos a encontrar y una consolidación. Un par de velitas, consolidaciones, donde la última etapa es una etapa bajista que está llegando a una zona de soporte, tocan distintos picos como por ejemplo este alto y este bajo es un clímax, ¿sí? Que lo explico en un par de videitos. Y bueno, vamos a ir a velas de un minuto, soplamos. Ahí vamos, ahí estamos. Ven, dentro del precio en un minuto, olvídense en el pasado son las velas diarias. Recuerden que estamos en una vela doji diaria de hoy, venimos de dos velas bajistas. Pero hoy estamos viendo en M1 se va a hacer un scalping durito, una pequeña compresión puede ser si marcas las últimas zonas. Ahí ven, marco ahí y marco por ejemplo estas zonitas, ¿sí? Podés tomar esa zona, como también si sos más apretador, agarras ahí, ¿ven? Entonces están viendo el precio y podés buscar alguna técnica para buscar alguna compra o venta que llegue a estos altos o a estos bajos según cómo rompa, ¿no? A favor o en contra también de esa temporalidad o de la tendencia superiores de M15 por ejemplo. Podés jugar una venta, una compra, sabiendo que por ahora en M1 está comprimido el precio, ¿sí? Y en osciladores como acá abajo está en un periodo más o menos nivel 50 consolidado, sería prácticamente, no está ni sobrecomprado ni sobrevendido y muy poco movimiento también, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de hacer alguna operación. Si querés que el precio llegue a profit rápido o se tarde un poquito, recuerden que no hay volatilidad, a lo que voy, a ver hay, ¿no? Pero no hay como la que muchas veces buscan algunos para llegar al profit más rápido, ¿sí? Sabiendo que estamos dentro de la sesión de Nueva York, pero ya, pasitos se desprenden, los amigos, se despierta, estas pequeñas velitas van a empezar a disparar, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a ir al índice, a ver qué encontramos en el índice del dólar. Nena, vos me vas a lastimar. Boca es de metal. Muy buena
Pepe, ¿cómo le va? Espero que estés bien, tomando cafecito, matecito, tecito. Espero que estés bien, ¿eh? Gracias por participar del planeta un rato y después cada uno, ¿no? A descansar. Ahí va, mire, ahí va rompiendo la compresión el precio, a ver si se devuelve o baja, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos, gente. Muy bonito cómo se empieza a mover el precio. Ya estamos a 6 minutitos de la sesión de Nueva York, ¿eh? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, espero que estés bien. Acá estamos, ¿sí? Otro día más en la ciudad del planeta Pepe, ¿eh? Ahí vamos, disparando entre la nave con un poquito de rock and roll y bueno, y la vela que va hacia la zona de soporte. Ahí vamos a ver qué pasa un ratito con Bitcoin, pero nos vamos al índice, ¿sí? Escucha, qué lindos temas, che. Eso. Índice, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, dice el índice. Te saludaba, ¿viste? Vamos a ver velas diarias. Primero, estas son velas de 1 minuto, obviamente, porque venimos de Bitcoin, donde pasamos de lo macro a lo micro. Ahora vamos a hacer al reverso, pero vamos a arrancar primero de diarias y ahí vamos a ir bajando. Ahí está. Escucha qué placer esto, ¿eh? Miren, esto sigue marcado, ¿eh? Todavía siguen, ¿se acuerdan lo que habíamos marcado de la compresión, consolidación, rango del precio ya hace un par de semanitas en velas diarias? Ahí está, parece que quiere despegar para arriba, pero para que llegue a estas zonas todavía le falta mucho tramo. Las primeras zonas a arribar van a ser estos altos arriba de los 101.835, ¿sí? Por ahora está en positivo el índice, a lo que voy, está por arriba de 100, ¿sí? Y bueno, obviamente que estamos a pasitos de pasar a 99,99, pero ahí va el amigo, ¿sí? Por ahora está consolidado después de, fíjense, las velas diarias, ¿sí? Vamos a ajustar un poquito más, achicar. Bueno, las últimas velitas te indican una tendencia clarísima bajista, ¿sí? Estas últimas velitas, pero el precio tiene que venir a darle un beso a la ruta del planeta Pepe, ¿sí? Obviamente que antes de llegar a la ruta va a llegar a unas terminales más cerca, como por ejemplo esta mechita y estas zonitas que están acá, ¿sí? Es lo que está buscando el precio ahora, buscar ciertas zonas como para que lo acompañen las demás ballenas, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Que está saliendo de la compresión. Vamos a ver si la próxima meta, obviamente que antes de llegar a ese alto que les marqué, hay una mecha muy interesante. Esas son las zonitas donde vamos a estar viendo hoy si las toca, si no las toca, sobre todo la mechita un poquito más arriba. Recuerden que son zonas subjetivas, ¿sí? Ahí estamos. Y si querés buscar algún piso, lo que podés hacer es bajar este rectángulo, si querés, y apoyar más o menos una zona por ahí como para hacer un pullback en caso de que venga a apoyarse. Y al decir pullback, la sensación es que si hace pullback es porque puede disparar hacia arriba, ¿no? Pero bueno, por ahora, ¿sí? Precio tratando de llegar a un high, ¿sí? Que sería un fractal, un alto. En temporalidades más chicas lo vamos a ver como velas subieron y cayeron, ¿sí? Mira, vamos a ver la de 15 rapidito que se nos pasa el tren, ¿eh? Sabiamente. Ahí está, ¿ven lo que les decía? Esta mechita que les marqué, ¿se acuerdan que les marqué una mechita? Cuando yo amplío, fíjense cómo las velas, que son otros fractales, suben y bajan, ¿ven? Subieron y bajaron. Es la mechita que estábamos viendo en las velas diarias, ¿sí? Donde el precio puede venir a buscar ese high que les decía que era una velita con mecha, donde el precio hizo un clímax. El clímax es cuando va de forma brusca y en esa misma vela se devuelve dejando, ¿no?, una huella, una mecha, ¿sí? En ese caso, una mecha alcista. Así que bueno, el precio está por ahora con un canal alcista en M15. Acá, ahí podemos marcar un canalcito, solamente marcando un par de velitas, las últimas velitas, ¿sí? Ahí ven, más o menos, el precio puede hacer ese recorrido. Está medio apretadito, pero hay volatilidad alcista. Pareciera, si ampliamos, fíjense, las velas que sobresaltan son las azules, que serían en este caso las alcistas, ¿ven? Bien, obviamente cada tanto se devuelve alguna, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, gente, hacia el alza. Está llegando a una zona de soporte el índice. Y bueno, vos podés operar abajo una comprita o podés operar rompiendo algún alto si buscas operar el índice, ¿no? O si buscas operar a favor o en contra del dólar. En el caso de que sea a favor del dólar, según cómo esté ubicado en el par de divisas, vas a operar en ventas o en compras, ¿no?
Suavemente. Suavemente. A ver si encuentro acá las ruletas. Vamos a ver si las encontramos, ¿eh? Acá algo veo. Miren, acá. Vamos. Uy, mira, no salía la carita de Pepe. Ahí está. Se cortó el pelo, Pepe. Parece un televisor de 14 pulgadas, ¿viste? De 20 pulgadas. De 20 pulgadas. Bien. A ver, ruleta. Acá teníamos algo. Esto no, porque estos son para cuando buscábamos los pares. Tampoco. Ondas de Elliot, Whitechoff. Esto tampoco. Son técnicas para operar que enseño al que le guste. Estos son los anitos para sortear. Y acá tenemos indicadores, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer cuando empiece a crear, obviamente, del gato negro, agregarle algún indicador. ¿Para qué? Para que aparte de la gestión de riesgo del gato negro, tratar de meterle, no sé, ¿te gusta ponerle el ATR? ¿Sí? ¿Te gusta el Parabolic SAR, el Ichimoku, la nube de Ichimoku? Bueno, le agregamos la nube de Ichimoku con algunos parámetros y seguramente se puede volver interesante. Vos vas a tirar de acá, pica ahí y va a decir, a ver qué pasa, a ver qué te ganaste. Y cuando lo sorteamos podemos hacer así también, ¿no? Obviamente, por ejemplo, acá te puede tocar el Bull Power, ¿ves? Bull Power es un indicador, obviamente puede ser oscilador o tendencial. Y también hay otras opciones como, por ejemplo, le agregué, no sé si no está acá, a ver... Estándar de desviación, elige a piacere, vos elegís el indicador que te guste, que sería esta opción que está acá, ¿sí? Y también podés elegir, si te toca la opción, hay una opción que dice tendencial, oscilador, me faltó volumen también, pero bueno, después lo voy a agregar. Si te toca tendencial o oscilador, elegís algún indicador a piacere, oscilador o tendencial, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos armando, siempre vamos armando, como los robots, después hay que terminarlo, ¿no? Bien. Pero las ideas están, ¿sí? Bien, me voy a ver un poquito lo que es. Qué lindo tema, che. Sobre el resto. Un torbellino. Bueno, ahí estamos, ¿sí? M15, vamos a dejar M1 para terminar lo que es el índice. Podemos ver el oro también. Está bien, y vamos a ver si tengo un poquito de tiempo de hacer algún backtesting del gato negro, ¿sí? Algo que se va a venir el videito seguramente, si tengo tiempo, mañana, pasado, el fin de semana. Vamos a ver si lo armo. La idea es empezar a armarlo con distintos indicadores y ver qué indicador es el que más conviene para dejarlo trabajar, ¿no? Entonces por eso lo de la ruleta, por eso lo de quizás algún sorteo de, no sé, sale lindo el gato negro, bueno, y a vos te gusta ponele, ¿no? No sé, con un estocástico, bueno, o con un RSI, y bueno, yo te lo hago con un RSI. ¿Te gusta nada? ¿Gato negro solo? Gato negro solo. Bien, son 9:14, gente. Vamos a ver si tenemos, a ver acá que dice el amigo, noticias en 2 minutos. A ver. Se me pasó esa, a ver. Bueno, vamos a estar observando desde aquí, desde el centro de control, le decía el amigo del Planeta Pepe, a ver si se mueve algo mientras, Dice el amigo acá, bueno, ahí estamos. En 1 minuto, USD, cambio de empleo no agrícola. A ver, se me pasó esa, a ver. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Súmense ahí a la plataforma nueva, que cada tanto las estoy probando. Me gusta, porque es para celulares sobre todo. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? De a poquito saluden y bueno, se me van sumando a las redes. Si quieren, a Discord participen, gente, háganme caso. Así no se les pasa el tren, Después no podemos volver para atrás. Súmense, háganme caso al que le interese aprender algunas cositas interesantes que no las van a ver en ningún lado, solamente en el Planeta Pepe, se lo aseguro. Y aparte, obviamente, para pasarla bien, A ver, noticias, ¿dónde estamos? Uy, me quemó acá, sí, estoy viendo. Ya está, 9:15, positiva para el dólar, A ver, uy, mirá cómo se fue lo... Picó el dólar más que tremendo ahí el amigo, Mira, una nave. A ver el oro.
Y bueno, obviamente lo contrario, ¿no? Ahí estamos. Bueno, positiva la noticia, la podemos estar viendo en un ratito el número exacto, así que bueno, fue positiva para el dólar y se ve como, por ejemplo, en el oro dólar fue hacia la baja y en el índice hacia el alza, ¿sí? Vamos a ver cómo se movió Bitcoin, a ver si le afectó algo. Tendría que haber Bitcoin haber caído un poquito, muchas veces no pasa naranja, pero muchas veces sí, ¿no? Obviamente ayuda. A ver acá, bueno, ahí está el amigo Bitcoin, todavía no se enteraron, no digan nada ustedes calladito. Ahí está, así un par de velitas, veremos si en un rato reacciona. Recuerden que esto va con, muchas veces Bitcoin está como con retraso, muchas veces acontece alguna noticia de alto impacto y a los 2 minutos te enterás con Bitcoin, con el movimiento, así que lo pueden utilizar de técnica, así que bueno, obviamente antes es un poquito, a ver, ahora caía de golpe, qué lindo sería, ¿no? Pero bueno, escucha de fondo esto, ¿sí? Lo habré utilizado para operar en esas viejas épocas de que operábamos binarias, que me encanta binarias. Esta música era hermosa. Mirá, vos la tengo, me hace recordar los videos que ponía donde el audio era terrible, pero poníamos música y operaba binarias, ¿sí? Muy bonito. Qué lindo esto, che. Metele. Qué bonito, qué bonito. Mueva, vamos. Esa. Bueno, nos pasamos a dónde, nos vamos a ir a... mira, me sale la perita. Me parezco el de... ¿Cómo es los dibujitos? Esos dibujitos que había de... No, el Sherk, el principito que tenía una pera como una tabla de planchar. Ahí está. Bien, vamos. Fuera, Milapop Trader. Tremendo el nombre de Príncipe de Azul también, ¿no? Así que bueno, me voy a ver un poquito de las fuerzas de las monedas. Vamos a ver si hoy hay algo interesante. Tenemos acá un poquito de fuerza. Traje, ¿se acuerdan esta de hace 3, 4 años atrás? Lo traje también de vuelta ahí. Después seguramente vamos a ir cambiando. Tengo 2 millones de plantillas para ir probando. Pero bueno. Epa, y esto está en verde. Bueno, ahora vamos a ver por qué está en verde. ¿Qué dice ahí? No leo. Bueno, no sé. Outcad acá abajo. Outcad dice ahí, sí, Outcad. Ese es a ver. Bueno, este está en positivo, ¿sí? Va en positivo, que es, ¿se acuerdan la bolingueadora de Pepe Mila? Ojalá que cierren en un rato. Después tenemos este también está en positivo. Conejo negro, acuérdense que se viene conejo negro. En este caso, este conejo negro tiene un indicador, ¿sí? Metido dentro. Lo que voy a ir haciendo ahora, voy a ir cerrando las ganancias, ¿sí? Yo después les explico por qué hago esto. No lo voy a dejar cerrar, ¿sí? Sino que quiero hacer un backtesting. Mira, ahí me abrió de vuelta el amigo. No quiero que me abra más, negro. Para que lo cierro. Me está volviendo mono. El conejo negro, viste, supuestamente no lo hace trabajar ni un mago, pero ahí está, para que se me pone al revés. A ver si hay alguna más. Acá no. A ver, en el dólar yen compra, sí, papá. Compra, parate un poquito. Compra, agarró esta compra que está acá abajo, la cierro esta otra, por más que siga 3 kilómetros para arriba, yo ya me pago. ¿Por qué? Porque lo dejé hace 20 minutos atrás, antes de comenzar el vivo, cuando estaba comenzando, y dije, si esto pica, que pique, si no lo dejaremos hasta que se dé la vuelta o hasta que toque el stop que tiene reglamentario, donde no, obviamente no queremos, pero muchas veces hay que, ¿no? Ahí está. Y después tenemos, no sé, ninguna más. Acá que puse esta, no, esta ya cerró, no, esta, uy, se me da vuelta esta, mirá. Pará, la dejo ahí, ya está. No pasa naranja, me la abrió de vuelta el desgraciado. A ver. Y me abrió una compra, ¿la viste que te dije? Había que cerrarlo, amigo. ¿Para qué voy a cerrar los amigos que acá te está sonriendo y me va a tirar un par de tiros los voy apagando, ¿sí? Estamos en vivo, gente. Carita triste. Y este ya me abrió otra. No, carita contenta, ¿sabes cómo te saco? Fuera, negro. Ahí está, carita triste. Y bueno, lamentablemente acá me abrió una. Ojalá que se vaya para arriba. Si se va para arriba, qué lástima que no alcanzamos a cerrar esta por acá. Hubiera sido una ganancia, no sé si interesante, pero que sume de a 2, de a 3, de a 10, de a 20, de a 1, todo suma. Y si resta, que reste por debajo de lo que se suma, ¿no? Parece tan fácil, pero es complejo, porque cuando vas ganando querés más y cuando vas perdiendo querés recuperar y siempre terminás en un flotante negativo o quemando o algo pasa, siempre.
Háganme caso, páguense por mínimo que sea. Muchas veces eso te va a ayudar para las psicologías, ¿eh? Total, mañana te olvidaste. Ahora, no te olvidás si perdés, ¿me entendés? ¿Entienden lo que le digo, lo que es la cabeza? Cuando vos perdés, la revancha está el otro día. Y ese es el miedo que tienen que tener. Tengan cuidado con eso, ¿bien? Bueno, ahí estamos, ¿sí? Y, no sé, el oro estaba acá, no, tampoco. ¿Qué es esto? Ah, bueno, y tenemos el oro que va en positivo. Parate que ya lo cierro el oro, ya lo cierro. Mira, ahí me cerró un par, voy a cerrarlo acá al amigo. Voy a cerrar la parte de gestión. Ya, un segundito, por favor, que lo cierro ahí. Mira cómo cerró ahí, una telaraña. Por eso se le llama telaraña al amigo. Ahí lo cierro. Y ¿sabés qué? Mira, negro, 20 para adentro. Piqui, piqui. Ahí está, listo, nos quedamos con esa imagen. Ahora sí descanso, ahora puedo descansar, puedo ver si hago algún backtesting, podemos ver si nos podemos meter de forma manual en alguna operación o, bueno, no sé, que pase algo, dice el amigo. ¿Por qué? Y vos dirás, ¿y por qué cerraste todo? ¿Por qué cerré todo? Porque ahora en 10 minutos viene una noticia de alto impacto que estoy seguro que, no sé si va a mover el mercado o no, pero era la que yo había visto y dije, hasta ahí 10 minutos antes veo, si está en positivo cierra, si está en negativo veo si cubro con algún stop o dejo con, obviamente, la gestión del bot, ¿sí? Por eso cerré todo. Ahora, ¿puedo arrancar después de la fundamental que viene? Sí. Y muchas veces utilizo las noticias de alto impacto para que se mueva el precio y obviamente vaya generando profit también, ¿no? Que eso también está bueno, pero hay veces que si te toca como ayer, por ejemplo, tenés que saber cerrar, tenés que saber gestionar, porque vos no sabés, obviamente con el diario del lunes es fácil, ¿no? Pero vos no sabés qué va a pasar cuando, ¿no? Cuando empieza a acontecer la noticia, los movimientos. Vos decís, bueno, sube y ahora cae, no. Y hay veces que sube y no para de subir. Si hiciste una compra, bienvenido, pero si hiciste una venta, negro, andate con la compra, ¿eh? O, por ejemplo, podés hacer de ampliar grillas, disminuir lotajes, ampliar que cierre el profit de lo que va hacia arriba en montos más grandes, ¿sí? Como por si te sigue haciendo órdenes contrarias más chiquitas, ¿sí? Bien, en el caso del telaraña, por ejemplo. Me voy a ir al euro dólar. Acá estamos. Mira qué bonito. Después se vuelve todo como estaba, ¿no? Se configura. Un matecito, por favor. ¡Ay, qué frío! Escucha, música de Planeta Pepe, creada por quien les habla, Planeta Pepe, escucha. Dale, dale. Siempre más, subite a la nave y aprende a operar. Tum, 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 tum. El Planeta Pepe. Vamos a volar con Forex y criptos, profit de verdad. Dale. Con gestión y Trading aprenderás francés. Bueno, vamos a ver un poquito las, así que déjenme chequear si hay algún bot abierto. Este cerró en positivo, este cerró en positivo, este cerró en positivo, obviamente es el mismo, pero cerró en positivo. Acá este también, que es el mismo, uno de compra, el otro de ventas. ¿Por qué dos? Y vos dirás, ¿por qué? Uy, mirá, ahí se fue para arriba. Bueno, ¿por qué dos? ¿No? Por ejemplo acá, ¿por qué un conejo negro rojo y un conejo negro azul? Que sería, supongamos, para simple vista de compras. ¿Pero por qué? Y porque muchas veces, cuando vos, por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un ejemplo acá, ¿no? Hiciste un bot, creaste un bot y el conejo negro te mira, es tremendo, ¿eh? Y hace, cuando llega a esta zona hace una venta, supongamos, ¿no? Bueno, hace una venta. Supongamos que el precio va con la venta, pero también sube y baja, y muchas veces cuando sube no te hace la compra acá o acá, porque todavía hasta que no cierre la venta, ¿no? No abre, ¿no? Es por trade, no abre una compra, entonces te perdés de que haga la compra. Entonces así, por un lado está haciendo compras cuando llega a los parámetros que tenga que hacer compras, y por otro lado va a estar haciendo ventas. Ojo, no quiere decir que no también se pueda crear algún bot donde si hace la compra hasta que no cierre no habrá o compra de vuelta o venta de vueltas, ¿eh? Pero bueno, esa es la idea para que puedan haber más, ¿no? Más operaciones nada más. Obviamente que sabiendo si hay más operaciones puede haber más flotantes negativos también, pero está
está todo preparadito, ¿sí? Con lotajes más chiquitos o muchas veces no abriendo todo, sino por ejemplo también una ventaja es poder ver en, no sé, supongamos acá estamos en la libra dólar, chequeo la vela de H1 y digo, bueno, las velas de H1 vienen bajistas, me pongo el conejo negro en ventas con un lotaje de 0.1 y el de compras en 0.05, supongamos. Entonces voy a estar jugando también con la tendencia mayor, ¿me entienden? O por ejemplo puedo decir, hoy opero solamente ventas porque la tendencia bajista, hoy opero este solo y este lo apago, ¿no? Un ejemplo. ¿Sí? Tenés más chances, obviamente se puede hacer todo en uno solo, pero yo lo hago así para explicar y es más fácil y hay más chances. Bueno, acá se va para arriba la bolingueadora de Pepe Mila, que les tengo unas ganas de estas, ya vamos a probarlas. Obviamente recuerden que está en M1 esto, la idea no es ponerlo en M1, la idea es ponerlo en M15 como en el backtesting que les mostré, ¿sí? En M15, en M30, en H1 funciona mucho más tranqui, donde hace profit interesante, como por ejemplo para pasar una cuenta de fondeo, y tiene su TP, tiene su stop y tiene su técnica, ¿no? Obviamente en este par, por ejemplo, ¿sí? En otro habrá que cambiar los parámetros con un backtesting e ir probando el historial de velas pasadas, ¿no? Bien, escuchen esto, qué bonito. Voy a buscar agua caliente, si esto va para arriba, ojalá que lo podamos ver cerrar. Ya cerré todo, me parece, me queda solamente este. No sé si ponerle, vamos a dejarlo ahí. No sé si ponerle break-even. Che, que viene la noticia, para ver. Viene la noticia, negro, sí, tenés razón. Vamos a ponerle break-even, ahí está. Si me saca, que me saque, ¿ok? Viene la noticia, faltan 3 minutos, me había olvidado. Lamentable sería si me toca, que es así la ley de Murphy, y después lo veo allá arriba. Pero no me interesa, lo voy a apagar al bot ahora, ¿sí? Y ahí está, apagado. ¿Ven arriba? Arriba la carita no está contenta, está triste. Así que las bolingueadoras están dependiendo solamente de Pepe Mila ahora, ¿sí? Quien le puso un break-even. Si cierra, terminaríamos, entre comillas, si hoy fuera el día terminal, de los profits en positivos, ¿sí? Escuchá. Che, ¿les gusta esta música? Se las puedo compartir, ¿eh? Voy a buscar agua. Bueno, ahí me sacó el amigo. Y ahora yo te puedo decir algo, ¿eh? Esto se va para arriba. ¿Qué decís vos? ¿Quieren que le pongamos una orden pendiente? ¿Por encima y por debajo? ¿Vamos a probar? ¿Quieren? Vamos a hacer algo así. Mira, total está apagado. Y ya lo conocemos, la UCAD es tremendamente asesino, ¿no? Tiene un spread que te come vivo. Por eso, a ver cuánto queda para la noticia. Quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. El que quiere, prueben. Por ahí, en esa zona. Buy stop, shell stop, ¿sí? A ver qué pasa. Ojo, estate atento para cerrar, ¿sí? Capaz que ni mueve, pero como no, no está el dólar acá y tampoco tiene que ver de que la noticia de alto impacto va a ser de que el precio pegue unas... No, puede pasar como no. Como ayer, por ejemplo, noticia que no era tan guau y fíjense cómo disparó, ¿no? Dispararon algunas, ¿no? Algunas divisas, el oro, ¿sí? Bien, gente, voy a buscar agua o a ver cuánto falta. No, pará, vamos a esperar, a ver qué pasa acá. Vamos a esperar un poquito, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, después lo prendo, ¿sí? Después de los 10 minutos lo prendo de vuelta. Igual hoy vamos a estar un poquito, la idea era mostrarles esa ruleta con los indicadores, ¿sí? Súmense a Discord, gente, que quiera participar. Así quizás te haces de un conejo negro con el indicador que más te guste, ¿eh? Un conejo negro de compra, un conejo negro de ventas o un conejo negro, ¿no? Teñido de rubio, como quieran ustedes. Con todo junto, ¿eh? Vamos a poner, bueno, este está bien para verlo. Faltan, ¿cuántos minutos faltan? A ver, déjame ver. 1 segundo, ahí está, a ver. No va a mover, creo, esto. No, nada, ven, ahí está, a ver, nada. Y si nos vamos a ver algún par que tenga el dólar. A ver acá, miren acá. Qué bonito, a ver. Esto estamos en vela de 5. 1 minuto. Nada, che. Le habré errado de... A ver, me ha pasado, recién me comí la de 15 minutos. A ver, déjenme chequear la noticia de alto impacto. Supuestamente había una y 30. Me parece a mí, porque lo estuve viendo y lo compartí en el Discord. O le estoy errando, a ver. Vamos a chequear acá. No,
11:30 es la noticia. ¿Y por qué me sale una de alto impacto? A ver qué puse en Discord. Vamos a chequear en Discord si puse algo sanamente. Y había apagado el amigo el bot. Bueno, igual. A ver, vamos a ver. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué bonito esto. A ver acá, buenos días, ¿cómo va? Buenos días. Buenos días, ahí estamos. Hoy que estamos, saludamos. Ahí estamos. Bien, a ver las noticias de alto impacto. A ver acá, ¿qué teníamos? Teníamos... está bien, 9:15 dice, gente. El ADP, está bien. 9:15, no sé por qué el I30. Me comí la 03 que dice ahí. El que está en Discord, fíjense en el calendario que al lado dice 03, no sé por qué. Y leí I30, no sé por qué. Mirá vos, ¿no? Me vi un dinosaurio donde no había. Y bueno, yo esperando esa noticia. Inclusive tomé la de 15, la que sucedió hace 15 minutos, como que no, esa no me había enterado y era esta que estaba hablando, ¿viste? Pero bueno, ahí está, ¿eh? Bien, nos comimos la noticia operándola, sí, está bien. Bueno, a ver, el AUDCAD lo voy a poner de vuelta, a ver ahí. Vamos a poner el AUDCAD de vuelta, ¿sí? Lo voy a tirar de vuelta, a ver qué pasa. Ahí lo dejo puesto. Vamos a ver si abre o no abre operaciones. Hay que ver según los parámetros si ahora toca o no ese parámetro para abrir una compra o una venta. Y ahora sí puedo poner, por ejemplo, no sé, ¿cuál quieren que ponga? ¿Dólar yen o libra dólar? Ya que estamos, o AUDCAD, ¿cuál quieren? A ver, o elijan el par que quieren y los podemos probar acá con el conejo negro para que vean que es en cualquier temporalidad. Si se complica y me tengo que ir, lo voy gestionando o lo vemos, ¿no? De poner un stop y listo. Así que si quieren algún par en M1 me avisan que no tenga mucho spread, y si lo tiene no pasa nada tampoco porque va a cerrar en dinero, ¿sí? A lo que voy. Correrá un poquito más, un poquito menos para cerrar en 5, 10, 15, 20 dolaritos, ¿eh? Escucha esto, qué bonito, che, por favor. No es primera vez, ¿a quién no le ha pasado? Y a mí no me pasa nunca, ¿viste? Es tremendo esto, Pepe Gatillo. Tremendo, ¿no? Pero bueno, viste que... claro, la que vos me estabas diciendo era la que yo compartí ahí en... ¿Cómo se llama? En Discord. Lo que pasa es que vi 03 y dije I30, ya le metí 30. Y después la de 15, como I15 no te cierra mucho, ¿viste? Suelen haber muchas noticias I4, I15, pero hay más con números redondos. I30, 00, 30, 00. Y bueno, yo estaba esperando I30, ¿viste? Pero bueno, mirá vos, gracias a cerrar las operaciones cerramos en positivo. Bien. Gente, prepárense en el agüita. A ver si está el Angelito ahí. Angelito, ¿querés un cafecito, algo? Hola, ¿cómo estás, Pepe? Hermoso, bonito, lindo. Ay, cómo te quiero, Pepito. ¿Qué hacías que no venías? Te estaba extrañando mucho, Pepe. ¿Por qué me pones tan triste si vos sos el alma del trading? Vamos, Pepito, ¿eh? ¿Qué pacho, Piachere? ¿Estás haciendo cositas lindas o no? ¿Estás haciendo muchas cositas? ¿Sí? ¿La vas a compartir o no? Mirá que yo cuento, ¿eh? Ay, Angelito. Bien, el angelito del planeta Pepe, que nos da los consejos buenos, positivos, nos energiza, decía el amigo, ¿no? de ondas positivas para que el ser humano, el Pepe, el avatar, la pueda pasar bien un rato, ¿sí? En familia, en amigos, entre amigos, y bueno, esa es la idea. Vamos a ver, nosotros hacemos streaming todos los días en vivo, operamos de forma manual, automática, pero hay veces que me agarra, a ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? Como una rutina que te aburrís un poco, entonces como que te tomas unas mini vacaciones o descansás. No quiere decir que a la mañana no siga operando, no siga escuchando música, rock and roll como siempre y haciendo inventos como siempre con algún robot o alguna cosita, pero en vivo muchas veces somos tan poquitos que muchas veces digo, bueno, para no hacerlo tan rutinario, lo voy dejando pasar, ¿sí? Y hacemos quizás 1 o 2 días por semana, medio día, un día o todos, según como está obviamente el día, si está nublado o no, si hay eclipse total de sol como hoy o de luna, decía el amigo. Ojo, gente, hoy les paso una data, no se van a poner a mirar el sol ni a Piacere, no lo van a mirar porque se te quema la retina en 2 segundos, Tengan cuidado, avisen a amigos.
que hoy no se pongan a mirar para arriba, por favor, porque podés tener un daño colateral, o directo. Ojo, no es joda eso, Así que si les sirve esa información, es más importante que los profits, No te me va a quedar chicato, O ojo con eso, que no se jode, que no tenemos 2 ojos nomás, gente, Así que hoy, en el horario de ustedes, acá me parece que es 5 de la tarde en mi país. No sé si es completo, si no, pero no te va a poner a mirar el cielo, Hay alguno capaz que va a correr, viste, y a ver, y mira para arriba, fuiste, Tampoco tengan miedo, pero prevención, ¿sí, gente? Chao. Una ballenita, a ver, tiramos ese. La ballenita habladora. Bueno, ahí puse el bot, las bolingueadoras. Vamos a ver un rato si toma algo. Y veremos qué hacemos también con el amigo, ¿cómo se llama el amigo? El conejo negro. El gato negro tiene muy buena técnica. Me falta todavía... Recuerden que armo robot, pero no soy programador, ¿sí? Tengo idea de los mercados porque vivo todo el día haciendo alguna operación manual, y todas esas ideas de técnicas que voy creando las trato de meter, no sé si las pongo en los robots, pero tengo ideas que las armo en algún bot y le voy metiendo alguna gestión, alguna cosita, y muchas veces el bot está armado, pero no es mi idea exacta porque no la puedo lograr muchas veces, pero la hago, ¿sí? Y lo pongo a trabajar, obviamente, y a medida que va trabajando le voy arreglando a los golpes, a los porrazos muchas veces, algún parámetro, ¿sí? Y otras veces los dejo. Y otras veces los dejo de utilizar porque realmente lo que a mí me gusta y hago personalmente, que también me gustaría enseñarlo con el tiempo, hacer una escuelita realmente donde seamos varios, pero bueno, es operar de forma manual, ¿sí? Y adaptarte con algún bot cada tanto, pero sepas meter y sacar una operación en positivo, ¿sí? Y en negativo, asumir la pérdida también, pero que vos sientas que vas entendiendo las cosas. Cuando se te prende esa luz, que ves que vas entendiendo alguna cosita y que sabés que esto es para siempre, ¿sí? Y no es solamente una simple estrategia de 2 meses, ¿sí? Porque cambió el mercado, te empieza a gustar el planeta Pepe. Así que quédate, sumate, participá y habla. Hola Pepito, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ahí estamos, gente. Con el corazón. Bien, estamos. Ahí le estoy enseñando a un familiar mío, Imagínate. Está jodida la cosa para el trabajo y le estoy enseñando a operar. Le puse una cuentita muy chiquita y vamos a ver si la duplica en media hora. Si el amigo la hacía percha, no. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Espero que si le va mal, que se anime a preguntarme, no pasa nada. Ahí estaré para dar una mano si es que se puede. Muchas veces hay que dejarlo solo, que se la den contra la pared para que entiendan que no es tan fácil. Porque el que arranca a operar los mercados, muchas veces vos te metés, pero esto es una tontería. Sí, dale, a ver, compran y sacan profit, venden y sacan profit, bueno, y ya piensan que dice, pero esto no es tan complicado. Bueno, ¿por qué te pensás que el 80% no es rentable? ¿Porque es una mentira estadística? No, porque la psicología te mata, en algún momento te quema seco. Y tienen que tener cuidado de, obviamente, respetar algunas reglas. Te tenés que poner reglas porque vos estás solo, ahí nadie te pone reglas. Por eso está bueno estar en el planeta, donde operás junto con otros y se pueden ir ayudando, respetando. El que sigue solo puede ganar un profit más o puede perder mucho más. Entonces, esa es la idea del planeta. Súmense, gente, pero sobre todo a las dimensiones de Discord. Y si te sumas, si podés, tenés que pasarme la wallet, decía un chanta, no. Si podés, tenés que pasarme el nombre, ¿sí? Si vos sos Juancito o Pedrito, me tenés que decir, quiero ser Pepe el Bonito. Y yo te digo, no, pará. Pepe el Bonito soy yo, ¿no? Pero bueno, si querés ser Pepe el Bonito, dale. Y le pongo Pepe el Bonito, ¿sí? Como si fuéramos los pitufitos. Y ahí va a quedar la historia donde va a ser un Pepe más y va a ver la dimensión número 1. A medida que pasan las semanas, ¿sí? O la forma de trabajar, de participar, van a sumar años y van a pasar a segundas, terceras, cuartas, quintas dimensiones, donde ahí está la joda, ¿sí? Ahí está si aprendés o no aprendés. Si sos bueno, aprenderás rápido. Y si sos malo, aprenderás no tan rápido, pero aprenderás. Acompañado del resto que ya sabe.
Pero bueno, ahí estamos, gente, pasándola bien. A mí me encanta esto. Pero bueno, lo que les decía, ¿no? Suelo hacer streaming todos los días en vivo a la mañana o a la noche. Lo solía hacer hace un par de años atrás. Pero ahora es como que me tomo un poquito más de tiempo para mí. Porque yo opero antes, ¿no? Es que si no, que voy a estar haciendo streaming para ustedes y el resto. Y yo necesito llenar la heladera, ¿sí? Un kilo de aguja especial y un poquito de, no sé, un jugo de naranja, ¿no? Exprimida, decía el amigo, no sé, guagua, pero hay que llenar la heladera. Y tengo que hacer un par de operaciones tranquilo, sin hablar con nadie, ¿sí? Y después sí, si el tiempo da, hacemos los streaming en vivo con otras cuentas más chicas, obviamente, más tranquilas, para estar tranquilos, adaptarlas a los streaming en vivo. Y si ustedes se van sumando, la idea es que ustedes compartan sus cuentas para, no con nosotros, ¿no? A lo que voy, compartan sus cuentas para ir viendo cómo van, ir sacando estadísticas, y bueno, pero son tantas cositas bonitas que se pueden venir. Falta solamente la colaboración de la suma de pepes en los Discord. Así que si conocen gente para que esto siga, tráiganla, amiguitos. Si no, va a seguir, pero no tan, no todos los días, sino cada tanto nos sumamos, ¿eh? Tonight. Bien, vamos a pasar mientras. Acá no armó. Las bolingueadoras no armaron ninguna operación todavía. Vamos a dejar un poquito acá lo que son las fuerzas, un poquito de colores. Recuerden, se los explico por arriba rapidito. Acá están viendo cada divisa en cada temporalidad, hasta H1. Y bueno, van a ver las tendencias alcistas o bajistas. Con el número más grande será que está más fuerte o menos fuerte. Y vos podés ir combinando qué par podés utilizar para una compra o una venta, o qué divisa podés utilizar en contra de otra, ¿sí? Eso es lo que les explico hace 50.000 millones de años en el planeta Pepe, donde día a día lo compartimos por YouTube y muchos lo van aprendiendo. Si les sirve, no es el santo grial. Recuerden que esto es una trampita muchas veces. Lo que está fuerte deja de serlo y lo que está débil deja de serlo para pasar a fuerte. Así que tienen que tener cuidado. Sí podemos ver a simple vista, fíjense acá, el yen está totalmente débil, ¿sí? El yen, así que vos podés buscar cualquier par que sea en contra del yen, por ejemplo. Ahora, ¿cuál puede ser? Y no sé, buscar el que esté fuerte, el que esté menos fuerte, pero en contra del yen cualquiera. Por ejemplo, si vos vas al australiano, AUD yen, y anda en compra, negro. A lo que voy, no te vas a meter en compra sin mirar, sin chequear, pero también puede pasar de que el dólar australiano deje de estar fuerte o el yen diga, che, ya está, pero viene débil. Así que aprovechen el australiano y el yen, ¿sí? En compritas, vayan al AUD yen, acá, ¿sí? Acá vienen, buscan AUD yen y pones una orden de compra, si el amigo no, y chequean, ¿sí? Ahí, mira, ahí va. ¿Cómo no va a llegar acá arriba? ¿Cuánto hay hasta acá? A ver. Tenés 34 pip. ¿Estamos en M30? Sí. Ojo, ¿va la nave hacia arriba? Sí. ¿Va por mérito propio? Puede ser, porque el australiano está fuerte. ¿Va por mérito de que el yen está débil? También. Ahora, ojo que subió mucho, pero tampoco tenés que tener miedo. Le ponés un stop y punto. Cuanto mucho marcás esta zonita, no el alto, sino una zona anterior de puntos pivot de resistencia que agarré ahí, o inclusive está llegando una acá. Ojo también, si no hay mucha, si tenés 10 pip ahí, a ver cuánto hay ahí. De ahí hasta acá tenemos unos 8 pip. Me voy a ver la de 5 y fíjate qué lindo esto, ¿no? Ahí tenés las zonas para llegar. Vamos a ver si llega hoy. Si hay retrocesos, recuerden que podés poner algún stop o algunas órdenes contrarias, o como veas, debajo de esta zona de números redondos, ¿sí? Ahí vamos. Se acerca fundamental en un rato, ¿bien? Bien, voy a buscar agua, ¿sí? Y disfruten la música, gente. Disfruten el planeta, ¿eh? ¿Para qué vas a buscar agua? Dirán ustedes. Para tomar mate, gente, porque yo soy matero viejo. ¿Y vos no sos matero, que sos cafetero? Yo soy matero, ¿bien?
Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Vibrando en el aire. Bien. Mate, agua calentita, espero que esté caliente. Mira qué velita hermosa de caída, ¿eh? Vamos a ver de retroceso sería, ¿sí? Vamos a ver si apoyan esta zonita para después llegar a esta zona que sabemos que va a llegar. Miren qué linda zona para llegar. Todavía le queda, ¿no? Para llegar ahí. Está haciendo una mechita. Recuerden que si vamos a las fuerzas, estábamos viendo como el yen está débil y el australiano está fuerte, ¿sí? A ver acá, vamos a ver un poquito. Vamos a ver acá, ¿sí? Quiero saber la frecuencia de tu voz. Si el yen está tocando piso hace rato, miren acá en M15, puede volverse hacia arriba, pero está débil también. Obviamente son estadísticas del pasado, fíjense cómo está el australiano, ¿sí? El pequeño descanso puede ser muy saludable para que llegue a zonas de resistencia, ¿sí? Que serían las zonas de highs de fractales anteriores del australiano yen, ¿sí? Que serían las zonas de resistencia, estas que están acá, ¿ven? Acá arriba, ¿ven? Por ahí. ¿Sí? Así que bueno, todo lo que cae sube el doble fuerte. Muchas veces el retroceso es saludable porque si no, si esto parece de mentira, hay un solo lado que tira, no, los dos lados tiran, pero alguno afloja y el otro tira y viceversa. En este caso el que está tirando más fuerte es el australiano y el yen está muy débil, así que le pueden pegar un cachetazo. Esto en cualquier momento llega a estas zonitas que estamos viendo. Rango ya va a tocar el primero seguramente en un rato. Vamos a ver qué pasa. Tampoco la sabemos, puede pasar de que digan, no, vos sabés qué, si esto viene subiendo y Pepe Mila lo dijo, se viene hasta acá abajo el pez. Y bueno, yo no lo sé, yo voy proyectando, ¿sí? La frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber La frecuencia de tu amor, sintonizarte. sintonizarte. Pum, 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 pum. Bien, seguimos. Podemos hacer mientras algún backtesting del conejo negro. No sé en qué par. A ver si puedo acá. Vamos a ver a la zona de backtesting. A ver si. Escucha, qué bonito. Bueno, vamos a tirarle, a ver. Y anda, sí anda. Capaz que no anda. Esto no hay historial. Calculo que sí. That is on me. I can say I have no parts. Bien, seguimos. Vamos a ver si en un rato llega a tocar esa zona, ¿sí? Si llega a tocar la zona que les marqué. Por lo que veíamos hace un ratito, fue fácil encontrarlo, pero muchas veces no se da, ¿sí? No es, ojalá fuera así tan fácil, ¿no? No sabes qué, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, fíjense en abajo, a la izquierda, como se pueden ver las tendencias en azul, hay una sola, que es una semanal o sí, ahí bajista la tendencia. El resto es todo alcista en Auyen a la vez. Así que bueno, serían las ondas, las tendencias mayores y las menores, ¿sí? A ver, vamos a pasar un poquito a ver el backtesting, si se puede acá. Vamos a chequear dónde estaba acá. Ahí, pic. ¿Qué es esto? AUCAD M1.
no sé, en M1, M15, M30. Vamos a tirarle M5, no sé, a ver. ¿M5 les gusta? ¿M1? Bueno, a ver, vamos a tirar ahí, le voy a sacar la pausa, a ver cómo anda el conejo negro. ¿Este cuál es? Este tiene un RSI, me parece. No, un estocástico tiene este, ¿sí? Estocástico, si te gusta algún indicador me avisas. Este va a ser compras nada más. Vamos a chequear si quema, si no quema, no tengo idea. Después se van configurando los parámetros, ¿sí? Ahí va, tenemos ¿cuánto acá? Un par de meses, ¿sí? Para chequear. Bueno, ahí vamos, gente, ¿eh? Estocástico del conejo negro. ¿Me estocaste el conejo negro? Ahí va, ¿la quemará, no la quemará la cuenta? Ahí va, si funciona bien, ¿no te gustaría tener un conejo negro? Con algún indicador que te guste y vos vas viendo en qué par, en qué temporada y en qué sesión. Y bueno, ¿quién te dice que no vivís con un conejo negro, no? Va lindo por ahora, pero viste que un día es cuando te quema la cuenta. Por eso tenés que tener un stop o alguna gestión que... mira, ahí se frenó, así que alerta. Cuando se frena un tiempito el backtesting, ahora vamos a ver los movimientos de la... Este es un estocástico, el de este conejo negro dice la S. Ven acá, si yo les llevo acá, tiene una S entre paréntesis porque lo armé con un estocástico, ¿sí? Y obviamente con algunos parámetros del conejo negro, tradicionalmente conejo negro, ¿sí? Esa es la idea de la ruleta. Vos me decís, a mí me gusta el CCI, el Williams, soy fanático del Williams. ¿Me armá el conejo negro con el Williams? Y qué sé yo, si no te conozco, no. Si te conozco, lo sorteamos. Bien, la idea es esa, que vamos conociendo y vamos armando algunas cositas bonitas, ¿sí? Ahí va, a ver qué pasa. En vela de 5 minutos, miren cómo va, el amigo. Llegaremos al final y ¿qué dicen? ¿Lo quema o no lo quema? Ya vamos a hacer el fin de semana con algunos indicadores que podemos elegir para ir probando. ¡Opa! ¿Qué pasó ahí? A ver. Subidita, ahí terminó en positivo. Vamos a ver el drawdown y ahí, por medio del drawdown y por medio de la esperanza matemática y todas las cositas que uno va viendo en esos numeritos de estadística que te tira, si por ejemplo la información de acá, ven, este tubito, que son los errores de deslizamiento que puede tener la plataforma, está perfecto, cero, no tiene ningún error. Los tics de modelado serían, ¿sí? La calidad del modelado fue buena, ¿sí? Está todo en verde. Van a ver que muchas veces ven backtesting que están en rojo, hasta por acá, no se llena del todo. Bueno, le falta calidad de modelado, ¿sí? 6% de drawdown, no me parece tanto. Un 6% serían $600 en una cuenta de 10.000 donde obtuvimos el 23%, ¿sí? Obviamente lo que interesa seguramente es el drawdown, me gusta mucho, pero se puede ir afinando para que sea más chico o dejarlo, pero que tu objetivo sea el beneficio neto total, por ejemplo, ¿no? Las transacciones fueron 353, ¿sí? Solamente, si ustedes observan acá, ven que dice posiciones cortas, dice 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente utilizamos el bot de compras, ¿sí? Acá está, ¿ven? 71.95, casi 72 operaciones, si fueran 100 las operaciones ganadas, ¿sí? Con, obviamente, el porcentaje de beneficio esperado, ¿no? Un beneficio esperado de casi $6,52, ¿sí? Redondito. Y el factor de beneficio está por encima del 2, que ya me parece bien, 2.3, ¿sí? Acá, ¿ven? Ahí, ¿sí? Así que muy, no te digo la gran cosa, porque hemos hecho otros bots mucho mejores, pero parece interesante el conejo negro. Y eso que lo tiré por tirar. Acá podés meterte a ampliar otras cositas. Quizás con el estocástico en este par, en esta temporalidad, no anda también como con, por ejemplo, el RSI, o con un par de medias móviles, o con a la vez par de medias móviles que sean, no sé, ponderada en vez de simple o exponencial, con el método, ¿no? Por eso le digo, o con la desviación en cierto número. Es infinita la posibilidad para crear distintos tipos de resultados, ¿no? Por eso te digo que no te podés casar con un solo resultado, porque te puede dar, qué sé yo, mirá si lo probás en el dólar, en el US30 y hace el triple y el drawdown es más chico, o quizás no te conviene. Por eso te digo que hay que probar, ¿no? Esa es la única forma. Nunca vamos a poder probar todo, pero... Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
Gracias por saludar, acá estamos. Cada tanto nos sumamos. Gracias por saludar y por el like, Muchísimas gracias, Jerónimo. ¿Cómo andas vos? Espero que estés bien. Acá estoy probando un poquito uno de los tantos bots que venimos armando. Ahí está, bajé un poquito la música. Ustedes la escuchan bien, pero a mí me... Ahí está. Vos sabés que armé... en este caso el gato negro y el conejo negro. En el conejo negro la idea es agregarle al conejo negro un indicador. O dos o tres, pero digo el ejemplo, uno. No sé, ponele que vos sos fanático de... Sabemos que los indicadores no son el santo grial porque te están mostrando la estadística que hubo en el pasado. No es algo del futuro, a no ser el volumen que puede ser lo actual. Pero el pasado te dice que, no sé... ¿no? Por cómo viene el precio y el dibujo y la representación del indicador, que puede haber una sobrecompra, una sobreventa, una tendencia bajista, alcista, y si le gusta algún indicador, la idea es armar el conejo negro, agregarle un indicador o dos adentro, donde se puede combinar con un Ichimoku, por ejemplo, para operar en M30 o en M1, con un estocástico. En este caso probé el estocástico solamente en ventas, con una temporalidad de M15, podría haber sido H1, por eso es indistinto el par y la temporalidad. El secreto es hacer pruebas y probar en qué par da mejores resultados. No estuvo mal, acá estuvo bastante bien, no llegó al año, con un modelado lindo, que sería lo que el deslizamiento gráfico, ¿no? La representación del precio que estamos viendo del pasado con buena calidad, ¿no? Lo más real posible. Entonces 2.300, redondito prácticamente la ganancia de esos meses. No sé cuántos meses fueron, a ver, del 1 del 9 al 1 del 5. Tenemos septiembre, todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sería 9 meses, ¿sí? 9 meses ese resultado. Así que lindo, bien, estamos probando en M5. Le podemos cambiar, ¿quieren que le cambie los parámetros? ¿Quieren que sea más agresivo? Fíjense que, miren, le voy a adelantar algo. En el video que voy a hacer del conejo negro, no sé si lo voy a hacer con un RSI, con un estocástico, con un William o sin ningún indicador, solamente la técnica del conejo negro. Acá miren, si yo veo acá, ven ahí que dice la Bauchere. Bueno, esa técnica la agregué, vamos a agregarla con el mismo, ¿sí? Ahí está, la Bauchere. Vamos a poner la Bauchere, que es una técnica de casino, sería, que le voy a agregar esta gestión, a ver si lo quema. Para mí lo quema, pero vamos a probar, ¿no? A ver si lo quema, si no lo quema. ¿Cuál había puesto el de compras, no? En el informe. Bueno, no me acuerdo. Eran... si compra. Bueno, voy a probar el mismo conejo negro, pero con una gestión. Le cambiamos la cabeza, le cambiamos la gestión a la Bauchere, ¿sí? Puede ser martingala, puede ser, en este caso la Bauchere, una técnica que estuve explicando en otros bots que viene del creador, la Bauchere, ¿no? Y funciona según operaciones que va ganando o perdiendo, va sumando o restando los lotajes, ¿sí? Hasta que termina en cero. Una técnica que no te digo que es la gran cosa, pero la estaba probando y así puedo probar 200 técnicas, ¿sí? Gestiones más que técnicas. Déjenme ver algo acá. A ver, el periodo es un estocástico. El periodo lo voy a dejar en 10. A ver acá, el valor lento lo dejo como está. Sobreventa. Ah, esto es venta entonces. A ver. No, está bien, está bien. Sobreventa 20, está bien. Sí, distancia. Bueno, vamos a ver si lo quema, ¿sí? Vamos a ver si lo quema. Le voy a poner muy poquito. Vamos a ponerle 0.01, pero dispara. En cualquier momento tiene 10 lotes por operación, ¿entienden? Porque va sumando. Para mí lo quema. Vamos a chequearlos, ¿eh? A ver, tiro. Prepárate porque lo quemó. En cualquier momento, ¡boom! Van a ver que pasa volando. Miren. Esto se ajusta, no lo vas a poner sin mirar porque te quemó la cuenta, pero te podés encontrar con... A ver ahí. Espérate, a ver. Sube el lotaje acá, 2. Miren, 0.54 ahí, ¿no lo quemó todavía? No. Ahí va, Va muy poquito. ¿Quieren que le tire? Mira, ahí subió un poco más. Che, para, lo dejo ahí por la duda. No, en cualquier momento, toca piso, es así. Por eso te digo que tenés que ser inteligente a la hora de cerrar un bot, ¿no? Ahí no sé cuánto va.
Bueno, vamos a ver ahora. Le voy a poner 0.1, que tampoco es la gran cosa. En vez de 0.01, vamos a esperar que cierre este lotaje, ¿eh? Si les gusta, gente, súmense a Discord, que vamos a estar probando. Ahí la quemó, me parece. Ahí la quemó porque cayó de golpe. No la quemó. Me hablé al cohete. A ver uy, mira, no, 4.8, che. Mira vos, mejor, pero seguramente por algún cambio que tienen los parámetros y no en la gestión. Porque no puede ser que el Lavauchere tenga un drawdown más chico que el anterior, ¿sí? Que no tenía el Lavauchere, sino que tenía un lotaje normal con una martingala bajita de multiplicar a 1.2, ¿sí? Che, me gustó ahí. Vamos a subirle el lotaje, ¿sí? Le voy a tirar, en vez de 0.01, 0.02 le voy a tirar 0.1 y no sé si la distancia no se la pongo, a ver ahí, a 40. La reviento, A ver, vamos a ver qué pasa. Tiro, quema, ¿qué dicen? Uy, cómo salió el avión. Bueno, vamos. Este sería el conejo negro Lavauchere, donde la idea es quemar al conejo negro más negro de lo que está, ¿sí? Vamos a hacerlo trabajar porque dicen que ni los magos, viste que los magos, ¿qué hacen los magos? Trabajan con conejo blanco, ¿o no? No con conejo negro. Entonces el conejo negro, como está discriminado, no hace nada, lo puse a trabajar en Profit acá. Ahí va, Bueno, ahí va el conejo negro, che. ¿Qué dicen? ¿La quema? Yo para mí en algún momento, boom, me ha pasado. Ahí quedó. Uy, cómo frenó ahí. Mira, ahí va 16.000, 17.000. En cualquier momento ahí tenés que sacar. No vas a esperar que llegue a 20 para que en 21 te queme la cuenta. Tenés que sacarte el capital inicial por lo menos, ¿no? Miren qué lindo dibujo, gente. ¿Por qué lo quemaba, che? Este es el Lavauchere. ¿Les gusta? Mira cómo sube el Lavauchere. 24, me parece a mí. A ver. Vamos a subir ahí. Miren ahí, ¿lo ven? Ahí, que lo quema, la quema. A ver cuánto le queda. Ay, por favor, que la quema. No, como no seas negativo. Si está el angelito, espero que no esté escuchando el angelito ahí, Uy, mira, teníamos el mensaje, qué lástima. Espero que no la queme, Bueno, ahí sigue. Hola, Pepe. Dejate de decir que la va a quemar porque la va a quemar, Mirá que la ley de Murphy existe, Ahí te frenó. ¿Por qué no mirás los resultados, Pepito? Si el conejo negro capaz que te da una alegría para los pepes. A ver. Sí, ahí frenó, ¿no? A ver, terminó. Sí, acá está arriba el informe. Bueno, a ver, 60, 70 de drawdown por lo menos. 18 de drawdown, mirá vos. ¿Obtuvo cuánto? 19.957. ¿Qué quiere decir? El 200% de la cuenta. El 199,57% de la cuenta en 9 meses. ¿Te gusta? $52 por operación, más o menos promedio. 3.75 factor de beneficio. Obviamente el 78%. Casi 80 operaciones de 100 ganadas. Y en ventas nada, porque no tiene ventas, ¿sí? Lindo, ¿no? Qué lindo ahí, ¿Qué hora es? 10:04, gente. Bueno, ahí lo dejo. Este es el video que se viene del conejo negro, donde acá tengo un estocástico. Pero ¿quién te dice que no lo armo con algún indicador que a vos del otro lado te guste? No sé, el MACD, el Williams, el RSI, el ADX, el ATR, no sé. El que quieran o los que quieran lo metemos. A ver qué pasa, Como el conejo negro sabrá lo que hace y después se buscarán los pares, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos aquí? ¿Seguimos? Bueno, seguimos, gente. Me voy a ir a... ¿dónde estábamos? Estábamos llegando prácticamente al Augen, ¿no? Augen, ¿estás ahí? Me parece que no estoy, decía. A ver ahí. Sí, ahí está. ¿Habrá llegado o no habrá llegado? No, ni llegó todavía, ¿viste? Por eso, ahí está, ¿sí? Ahí está, dejó mechita, ampliamos. ¿Qué está en rojo acá? Ah, me abrió alguna orden del AUDCAD. A ver si está ahí al límite, vamos a verlo ahora. Mientras charlábamos. Ahí está, bueno, todavía no llegó a la zona, hay que ver cómo están las fuerzas todavía. Pero bueno, ojo que se puede plantar acá y viene a buscar esta zonita que está acá abajo también. Pero por eso te digo, ¿no? Si la supiéramos, la tuviéramos tan clara, inclusive puede utilizar acá como pullback, ¿no? Esta zonita que está ahí más cerquita también, ¿sí? Pero bueno, la idea es que llegue acá arriba. ¿Va a llegar?
aucar? Sí, seguramente. Vamos a ver. A ver el AUCAD que está en rojo. Si me quemó la cuenta, decía el amigo AUCAD. A ver. Ahí está, mira, cayó, tampoco cayó tanto. Me abrió una orden de compra de 0.25. Vamos a ver qué pasa en un rato, ¿sí? El único que tengo abierto por ahora. Así que ahí vamos, gente. Vamos a poner rock and roll un poquito. Qué lindo dibujo ahí, del conejo. Bien, el conejo se viene. Vamos a ver si hago el backtesting de algún par en especial. Seguramente utilizaré o el AUCAD, no, la libra dólar, el oro, no sé, alguno de los tradicionales. Pero no quiere decir que no funcione. Miren, ahí lo probé en el AUCAD, por ejemplo, ¿no? Y tiró lindo el resultado. Hay que ver si... Ese fue el de compras. Hay que ver si el de ventas te da el mismo resultado. Capaz que el de venta a la tercera operación te hizo un flotante del 20%, ¿me entienden? Por eso hay que ir viendo. Y tenés que ir viendo cuando... Por eso una cosa es el backtesting y otra cosa es lo real de estar viendo si la vela diaria o la horaria es alcista o bajista la tendencia y ver cuál de los dos ponés. O si ponés los dos, con qué lotaje cada uno. Si el que va la tendencia en contra le bajás el lotaje, ¿sí? Hay que ver eso, ¿bien? Bueno, gente... No sé si irme, quedarme, la verdad estoy al cohete, pero quiero hacer otras cosas mías, que me gusta acá, no pierdo tiempo, sigo haciendo cositas mías. Si ustedes no saben lo que no se suman, lo que se están perdiendo. Y los poquitos que están, una lástima porque no podemos seguir adelante, ¿sí? Porque explicar todo 10 veces no. Por eso cuando lleguemos a 15, 20 pepes en Discord, somos más. Pero participar no participa casi nadie, ¿sí? Porque no deben saber de que tienen que agregarse el pepe, ¿sí? Pero cuando sean varios pepes van a empezar a sumar edades, ¿sí? Del planeta. ¿Para qué sirve la edad? Para que seas más grande. Si el amigo no, la edad sirve para ir pasando a otras dimensiones. Cierta edad te permite ver segundas, terceras, cuartas y quintas dimensiones, donde hay más bot, más herramientas, más técnicas, ¿sí? Y obviamente el rock es el mismo, ¿eh? Bien, gente, a ver qué tenemos acá. Cerrando el Telaraña 1. Muy bien, señor. Bien, bien, bien. Felicitaciones, ¿eh? Aprovecha, amigo, usted. Vaya sumando. Te recomiendo que vayas probando cuando, por ejemplo, ponele que probás el que estuve viendo, que probaste en toda la... que lo dejaste 24 horas. Está bueno que empieces a hacerlo de vuelta, pero cuando vos vas a cierta ganancia, te guste o no, te pagás. El objetivo es tratar de cerrar el objetivo, el balance que pusiste, devolvértelo, y por más que arranques con una ganancia del 50%, que es una locura, arrancar con eso de vuelta, ¿me entendés? Y jugar cada tanto, por ejemplo, ponele que te vas a trabajar, ¿no? Y dejas el que viene todo el día abierto. Yo te recomiendo, hazme caso, de que pongas, por ejemplo, en esos bots, de que pongas, no sé, ponele que va con todo para arriba. Bueno, trata de que no cierres la que va para arriba. Ponerle, en vez de que cierre cada $20, cada $500. Entonces no te va a cerrar tanto y te va a dejar un drawdown más parejito, porque va a dejar abiertas para regular o para frenar las otras. O amplias también la distancia de grilla, ¿sí? En ocasiones, eso solamente, no siempre, ¿sí? Cuando se acerca algo como lo que pasó ayer, por ejemplo, ¿sí? Bien, Pepe Mila, ¿podés actualizar, dice el amigo, el gestor que caducó en real, pero en demo sigue? Dale, sí, cómo no, señor. El gestor, ¿cuál quieres? El individual, ¿no? El mismo que tenés vos. El mismo que tenés vos, dale, yo te lo paso ahí a la dimensión número 2. Ahí lo vas a tener, ¿sí? Sí, ese es lo que hacía que cerraba. Sí, exacto, pero ese existe, lo creé de dos formas. Una, para estar viendo el profit del par que estás en este momento viendo, o el déficit, ¿no? El flotante positivo o negativo. Pero cuando tocas cerrar ganada o cerrar perdida, te cierra solamente del par que estás viendo. Ahora, si te doy el grupal, te cierra, si tenés a la vez manuales o otros bots en otros pares, te cierra todo. Lo positivo o lo negativo, o lo que el drawdown que vos quieras cerrar al flotante, ¿no? Yo te doy el mismo, ¿sí? Que es individual, el del par. Bien, bueno, ahí estamos. Le voy a extender ahí la fechita, ¿sí? Así lo puede usar. Escucha, qué lindo esto, che, la musiquita, ¿eh? Mira, escucha.
Sacale una foto acá al dibujo, mirá, se lo subo, gente. Acá, para que lo suba el conejo, miren qué lindo dibujo, ahí se los paso de vuelta, para que lo tengan, sacale una foto, vamos a ver cómo sale en los videos, no sé si voy a utilizar el mismo par y la misma temporalidad, pero algo voy a hacer, ¿sí? Si me acuerdo, no, lo tengo que hacer porque si no, no puedo seguir creando robots, ¿eh? Y después del conejo negro, el gato negro viene, que tiene una técnica muy bonita que la estoy afinando todavía, pero está lindo. Si tendría que poner esto el gato blanco, pero bueno, todo negro. A ver. Escucha, mirá, sacarle una foto acá. Ahí está, sacarle una foto al conejo negro. Sí, mirá qué lindo dibujo ahí, con la Bouchere. Es una técnica la Bouchere que es recontra peligrosa. No se la recomiendo usar, pero bueno, si la tenés clara, puede ser que te funcione así como acá en este dibujo. Ven que lo vimos recién. Probamos al azar el par, la temporalidad. Y bueno, le pusimos nada, los parámetros de fábrica, lo que crees, ¿sí? Con la técnica, con la gestión, perdón, la Bouchere. Podemos probar el de compra, tengo ganas. Pero bueno, lo dejamos ahí, porque si no, estoy 3 años acá. Vamos a hacerlo cortito. Bueno, gente, me voy. Seguramente me voy a ir a charlar un rato ahí con los amigos que estén en Discord. Si se quieren sumar, se suman. Súmense ahora, díganme, che, yo no puedo ver nada. Así te agrego el Pepe y podés ver la dimensión. Súmense ahora. Capaz que me voy a charlar a ver qué horas son. Bueno, me voy a... Dejamos acá en tabla prácticamente las bolineadoras de Pepe. Las dejaré mientras estoy con ustedes un rato. Y me voy, gente. Vamos a poner rock and roll y me voy. Mañana, si tenemos ganas y hay un par de Pepe, nos sumamos. Y si no, lo dejaremos para el viernes o fin de semana. Pero siempre estamos, gente. Ustedes pregunten en Discord, ¿se puede hacer el vivo mañana? Y seguramente el angelito te va a responder y te va a decir así, mira. Si vos me das un saludo y me deseas mucha suerte, yo le digo a Pepe para hacer el streaming en vivo y te leo el horóscopo si querés. Toma. Bueno, gente. A ver acá. Bueno, miren esto. Mientras, vamos a ver acá. ¿Quieren que lo dejemos? Yo no sé. Yo para que vean que llega, decía el amigo, ojalá. ¿Sabes qué lindo sería? Hay M1, miren. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a achicar, close, ahí está, achicamos. Ahí va, que se va a levantar y que va a llegar a esta zona. Fíjense lo que le digo, recuerden en un rato, ¿sí? Capaz que te toca TP, capaz que te toca stop loss, pero esa zona la tiene que venir a visitar, ¿sí? Miren en M15 ahí, qué bonito que se ve, Llega, ¿qué dicen? Bien, me avisan después, ¿sí? Bueno, gente, me voy al Discord un ratito, 10 minutos, 5 para charlar, para saludar. Y después, si se quieren sumar ustedes, simplemente avisen, porque si no, gente, lo que suele pasar, a mí me pasó en su momento, ¿no? Te sumás a un grupo, pero o no participás o no sabés que tenés que hacer ciertas cosas, como por ejemplo, elegir el Pepe, nada más que eso, ¿sí? Chau, gente. A ver. Parate que le vamos a tirar un poquito de rock and rollation. Ahí está. A ver qué. A ver si tengo algo acá para. Los ratones están lindos. Ahí lo escuché de fondo. Me gustan los ratones, muy bonitos. Pero quiero tirar algo de. Bueno, a este le gusta el angelito. ¿Sí? Escuchen esta. Angelito para vos. Nos vamos, vamos a llamar a Pepe Mila. Pepe Mila, ¿estás ahí? Con el corte que tenés de pelo, sabes, terrible el corte negro, Le pegaste con la tijera que da calambre. Bien, Angelito, esta canción es para vos y para vos también, Pepito, Miren la vela como esto en cualquier momento revienta para arriba, Bien, gente, ¿me voy a dónde? A traer a Pepe. Gente, suscríbanse que estamos todos los días en vivo. Bueno, los días que podemos y queremos, según la fiaca y la gana, ¿no? Pero estamos otro día con la nave para pasarla bien. Súmense, si somos más, seguramente no hay forma de no estar todos los días, ¿sí? Así que bueno, gente, los saludo. Nos vemos en la próxima. Súmense a Discord, a Telegram, a Instagram. Angelito, escuchá, esto es para vos, seguramente te va a gustar, Si te gusta, tremendo, Sé que te gusta. Bien, gente, que pasen un gran día de miércoles, decía el amigo, con doble intención. No, un día hermoso de miércoles lo pasan, hoy es su día. No miren para arriba. Recuerden que hoy hay eclipse. No te vas a poner a mirar el sol, negro, Créeme, en 2 segundos, averiguá si no me crees, te quema todo, Así que, ojo, gente, y no es joda eso, Cuídense,
Si tenés amigos, decirles que entre 5 de la tarde GMT-3 no miren al cielo, decía el amigo. No, chequen, tengan cuidado. Nos vemos, gente. Chau, 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 chau. Subite la nave. Qué bonito. Ay, me estoy yendo y yo me quedo acá en el planeta. Me encanta este tema. Ay, qué bonito. Por favor. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Gente, si te lo pones, lo obtenés. Y si no llegaste, por lo menos lo intentaste. Que te quede ese versito de Planeta Pepe, ¿sí? Si no llegaste, lo intentaste. Y eso es igual de importante que llegar, ¿sí? Date un cabeza. Chau, gente. Nos vemos. Déjalo que suba.